todo conocimiento debe ser práctico, porque cuando uno estudia cualquier libro o escucha una conferencia, lo que uno tiene que preguntarse siempre, bueno, ¿para qué me sirve esto? Y por eso no solamente es estudiar, sino saber seleccionar qué estudiar. Y aquí lo digo por experiencia propia. A veces yo me encuentro con tantos libros de Kabbalah o de tantos temas que a veces uno lee, y yo me he tenido que seleccionar qué considero más importante para mí en este momento y qué libro descartar. Entonces, en ese sentido, yo haría una selección de lo que es esencial para la persona, cada cual individual. Entonces, en base a eso, ese estudio me tiene que a mí luego llevar a una aplicación, porque si yo leo algo, estudio algo, muy bien, es interesante conocer el pensamiento de los sabios, pero ¿y qué hago yo con esa información en mi vida? Lo que es más, hay un desafío que yo pienso que es fundamental, es cómo trasladar los conceptos y enseñanzas antiguas de hace 1500 años atrás a la época moderna. Porque sí, hay enseñanzas, pero están veladas en un lenguaje un poco como arcaico, medieval, que uno tiene que saber cómo traerlo al tiempo actual. No solamente para uno, sino que, como mencionabas también, la responsabilidad, por ejemplo, que tiene el maestro, de entonces traducir ese conocimiento, bajarlo a un lenguaje todavía mucho más simplificado, y saber que la audiencia que uno pueda tener como maestro es una audiencia variada. Gente de todo tipo de creencias, culturas, de diferente ideología. Entonces es un desafío el que se le presenta, en este caso, uno como maestro o como alguien que está difundiendo las enseñanzas, en este caso de la Kabbalah. Sí, a mí me queda clarísimo que hay que bajar el lenguaje complicado o medieval, y de hecho, fíjate, desde la escuela lo hemos intentado hace años de alguna manera, no sé si llamar modernizar el lenguaje o adaptar el lenguaje para nuestra época, pero ahí hay un desafío que me parece muy importante, y es una línea que a veces es gris, y es hacer sencillo lo complejo no implica simplificarlo a tal punto de que tú estás haciendo marketing de masas. Es decir, hay aquí un problema dentro de la Kabbalah. El problema en la Kabbalah es si tú estás haciendo coaching o estás haciendo Kabbalah. Y me parece que tenemos que ir al hueso de la cuestión. Porque si bien a través de la Kabbalah puedes hacer el análisis psicológico a lo largo de la vida, el análisis astrológico a lo largo de la vida, se puede llegar a perder por una tendencia moderna a la popularización, también la seriedad de la Kabbalah. Entonces, por eso digo, tenemos una línea, los que estamos, sobre todo con la responsabilidad de transmitir los conocimientos de Kabbalah, entre simplificar, hacer sencillo, pero esa sencillez que no lleve a un tipo de popularización que pueda ser dañino para la comprensión de los fundamentos de la Kabbalah. Porque lo que puede pasar es que una popularización tan grande puede dar lugar a que los contenidos fundamentales se tergiversen. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, esto me lleva al tema de inicio, al tema de la educación, en el sentido de que la educación lleva un rigor. Entonces, eso implica también un compromiso del maestro, una seriedad de parte del maestro, que no hay atajos aquí. Y yo a veces digo que los judíos no nos gusta nos gusta transitar el camino difícil en el buen sentido, o sea que no cortar camino. ¿Qué significa eso? Que no hay manera de escaparse del estudio riguroso. Y en base a eso, porque hay personas que pueden pensar, digo, bueno, si tomo un texto de aquí puedo seleccionar quizás la parte más sensacional o que pueda enganchar a una audiencia, que también es interesante, y hay que saber, esto es otra cosa, un desafío de cómo el maestro en el tiempo actual puede o de qué forma puede presentar una información de una manera que sea atractiva, pero al mismo tiempo sin que pierda la seriedad de la profundidad que tiene esa enseñanza. Para mí, perdón la interrupción, para mí esta es la clave de todo el asunto. Estás tocando la tecla fundamental, ¿no? Porque hay un tipo de marketing que tenemos que hacer obligadamente, porque a veces en las redes no conocen un curso, entonces lo tenemos que publicitar, y al mismo tiempo, cuidado con la seriedad, ¿no? Mantener la seriedad,
porque la seriedad es importante. Por eso yo creo que la seriedad y lo académico vienen de la mano de la experiencia y no es contraria a la experiencia.